Introducción. La clase desarrolla los motivos que activa el modo emergencia con el objetivo de proteger el vehículo ante determinados fallos y las implicaciones en la gestión de la flota. Los motivos que activa el modo emergencia. El modo emergencia. A medida que las normativas de emisiones son más restrictivas, las marcas de coches tienen que aumentar su inversión para hacer que sus motores de combustión sean más eficientes. Además de la hibridación, los motores se rodean de cada vez más electrónica para reducir las emisiones que lanzan a la atmósfera. Toda esta electrónica está gestionada por unidades de control que pueden leer en tiempo real el funcionamiento del coche y avisar al conductor en caso de fallo mediante testigos. Si el fallo es grave, el vehículo entra en modo emergencia, también conocido como modo de autoprotección. Su objetivo es proteger la mecánica del vehículo. Se muestra como un testigo amarillo con forma de motor. ¿Y cómo lo hace? En la mayoría de los casos, limita la potencia del motor para permitir al usuario dejar el coche en un lugar seguro o incluso en el taller. Muchas de las averías tienen que ver con el motor, aunque no todas. No conviene forzar el coche en modo emergencia. En modo de emergencia, el vehículo se está protegiendo. Seguir conduciendo a marchas forzadas o a alta velocidad puede agravar la avería original e incluso dañar el motor o la transmisión. Por eso, los manuales y los expertos insisten en no forzar el motor. El sistema te está avisando de que algo no va bien, y acelerar puede derivar en una rotura grave. Lo más adecuado es conducir despacio hasta un taller. Recordemos que el objetivo del modo de emergencia es evitar daños mayores y garantizar que llegues a un lugar seguro. Síntomas típicos. Cuando el coche entra en modo emergencia notarás varios síntomas claros. Luz de avería encendida. Se activa el testigo de Check Engine o un icono de motor amarillo en el tablero. Pérdida brusca de potencia. El coche ya no acelera más allá de un límite. No sube de vueltas, reduciendo al mínimo la velocidad posible. Marchas limitadas en cajas de cambio automáticas. Si el vehículo es automático, puede quedarse bloqueado en primera o segunda marcha, perdiendo mucha aceleración. Tirones o funcionamiento irregular. El motor puede dar tirones, funcionar a saltos o tener un ralentí inestable. Otras señales. A veces desactiva el control de tracción, el turbo o la climatización. En definitiva, el coche se siente limitado y obligará al conductor a reducir la marcha y buscar ayuda. Velocidad que puede circular un vehículo en modo de emergencia. La velocidad máxima permitida en modo de emergencia depende del modelo del vehículo y del tipo de avería. Por lo general, suele situarse entre 60 y 80 km por hora. No obstante, al afrontar una pendiente, la velocidad puede caer fácilmente hasta los 20 o 30 km por hora, ya que se necesita mucha más potencia y este modo no la proporciona. También pueden darse casos con velocidades máximas algo más bajas o, en ocasiones, ligeramente superiores. En cualquier caso, la velocidad exacta no es lo más importante. Lo fundamental es saber si se puede llegar al taller, aunque sea de forma mucho más lenta de lo habitual. Los motivos que activan el modo emergencia. Hay que aclarar que la aparición del modo emergencia no siempre es fatal, y que incluso el vehículo puede funcionar con normalidad. Lo mejor es acudir a un taller para que hagan un diagnóstico y a través de la centralita lean los fallos y los borren si no se están produciendo realmente. Con tanta electrónica suele pasar. Sonda lambda. Su función es medir la concentración de oxígeno en los gases de escape, para que el motor pueda adaptar la mezcla de aire y combustible y conseguir una combustión apropiada. Si falla o no mide correctamente, provocará la aparición del modo emergencia. El modo emergencia no afecta al funcionamiento, pero sí produce más emisiones. Caudalímetro. Se trata de un sensor que mide la cantidad de aire que entra en el sistema de admisión y gestiona la cantidad de combustible de los inyectores, así como los gases que salen por el escape. En este caso, su avería provoca una pérdida de potencia. Válvula IGR. Es común en los coches diésel, aunque también pueden tenerla los de gasolina. Su función es recircular los gases de escape al colector para reducir las emisiones. Por eso mismo, es uno de los elementos que más averías sufre. Si la válvula es de accionamiento eléctrico, se encenderá el testigo del motor si es de accionamiento neumático.
En la mayoría de los casos no se encenderá el testigo, pero sí habrá una pérdida de potencia. Turbo. Averías en el turbo por pérdida de presión o mal funcionamiento. Problemas de inyección. Los inyectores sucios o una bomba de alta presión defectuosa provocan una mezcla incorrecta del combustible. Esto genera irregularidades en el motor y suele activar el modo de emergencia. Catalizador. Es el elemento que más reduce las emisiones. Ubicado en el sistema de escape, su estructura cuenta con varios metales raros en su interior que capturan las partículas sólidas de los gases generados durante la combustión del motor. Si se produce una avería, se activa el modo emergencia. Filtro de partículas. Conocido también como FAP, se integra en los vehículos diésel y su objetivo es acumular en su interior las partículas más nocivas del humo de la combustión. Requiere sustitución cada ciertos kilómetros. Si no se sustituye, se taponará y provocará la aparición del testigo del motor y una pérdida de potencia notable. Bujías y calentadores. Las bujías producen la chispa que genera la combustión en el motor. En los vehículos de gasolina, las bujías en mal estado o los cables defectuosos pueden provocar un fallo en el motor. En los coches diésel, las bujías de precalentamiento o los calentadores ayudan al vehículo a arrancar. Si fallan, puede encenderse un testigo específico o el testigo del motor. Cambio automático. El modo emergencia puede activarse si hay problemas en las cajas de cambio automáticas. En este caso, el vehículo tendrá un funcionamiento muy limitado y solo engranará primera o segunda velocidad. Averías en el motor. El modo de emergencia puede indicar un fallo en la unidad de control del motor, en la presión de sobrealimentación del turbo, en el sensor del árbol de levas, en las bobinas de encendido o en la bomba de inyección. Temperatura. El exceso de temperatura del coche puede provocar la aparición del testigo del motor debido a un mal funcionamiento del termostato o de la bomba de agua. Apagar el coche soluciona el problema de forma temporal. ¿Cómo solucionarlo? Consulte el manual del propietario para obtener información específica sobre lo que puede indicar este modo si se enciende. Revise los sensores y componentes de forma visual para ver si hay daños aparentes. Verificar el nivel de los líquidos, como el aceite y el refrigerante, y de cualquier otro fluido presente en el vehículo. Reiniciar el sistema electrónico. Para ello hay que desconectar la batería durante unos minutos. Al volver a conectarla, se reiniciará todo el vehículo y se podrá apagar el aviso. Si nada de esto funciona, hay que llevar el vehículo a un taller mecánico cualificado para que realice un diagnóstico y repare las posibles averías. La forma más fiable de solucionar un modo de emergencia es realizar una diagnosis electrónica completa. Para ello, se conecta un escáner profesional a la centralita para leer todos los códigos de error. Una vez identificada la causa, por ejemplo, el reemplazo de un sensor de presión, la limpieza de la EGR o la reparación de la inyección, se efectúa la reparación correspondiente. Después de corregir la avería, el taller podrá desactivar el modo de emergencia y restaurar la potencia normal del vehículo. En definitiva, solo un diagnóstico preciso con el equipo adecuado resolverá el problema de raíz. Implicaciones en la gestión de la flota. La principal consecuencia es que el vehículo tiene una avería y tienen que ser revisados lo antes posible en un taller por personal cualificado para identificar el fallo para ser reparado. Además, hay que sumar el coste y el tiempo que el vehículo está parado sin prestar el servicio. Se recomienda implementar las siguientes medidas. Mantenimiento preventivo. Las averías que provocan el modo emergencia se pueden minimizar con una planificación del mantenimiento preventivo. Debe realizarse el mantenimiento que indique el fabricante del vehículo y en periodo establecido. Cuidar los sensores y mantenerlos limpios para que funcionen correctamente. Hay que mantener el sistema de refrigeración en buen estado para evitar que el motor se caliente en exceso. Si se detecta algún problema de funcionamiento en algún elemento o sistema, hay que revisarlo de inmediato e intentar repararlo lo antes posible para evitar daños mayores. Utilizar la diagnosis. Es muy importante utilizar la máquina de diagnosis frecuentemente para conocer los códigos de error de las averías que tiene el vehículo para repararlas. Actualmente hay compañías de telemática que ofrecen diagnosis remota
y se puede conocer en tiempo real los códigos de error de las averías que tiene el vehículo. Es muy importante impartir formación a los conductores sobre qué significa el modo emergencia y cuál es el testigo en el salpicadero del vehículo, cuáles son las posibles causas de que se ilumine el modo emergencia, cómo actuar en caso del que el modo emergencia se active. El vehículo tiene que volver lo antes posible a nuestras instalaciones y comunicar al gestor de flotas o al jefe del taller de la incidencia del modo emergencia. Si el vehículo está en una ruta internacional o lejos de nuestra base, se tiene que comunicar al gestor de flotas o al jefe del taller, que le tiene que indicar a qué taller llevar el vehículo. Normalmente las flotas tienen acuerdos de asistencia y reparación en carretera con una red de talleres cuando hacen rutas muy alejadas de nuestras instalaciones, o llevarlo al taller oficial de la marca del vehículo. No es recomendable que el conductor elija el taller donde llevar el vehículo, porque el taller no tenga un acuerdo con nuestra compañía, se pueda perder la garantía del vehículo o no tenga los medios apropiados para reparar la avería. El modo emergencia es un aliado, no un enemigo. Su encendido no siempre indica una catástrofe, pero sí que es una llamada de atención, algo no funciona correctamente en el vehículo. Detectar y corregir la avería a tiempo puede evitar problemas mayores y garantizar que el vehículo sea seguro, eficiente y cumpla con los límites legales de emisiones. Conoce nuestros servicios de consultoría y formación en gestión de flotas. Reduce los costes y optimiza las actividades de gestión de la flota. Electrificamos tu flota de vehículos. Realizamos el plan de electrificación hasta su implementación. ¡Conócenos!